Queridos hermanos, queridas hermanas, todos aquellos que también nos están siguiendo por esta transmisión y que quieren escuchar de Dios el mensaje que hoy nos tiene para cada uno de nosotros. Es importante que primero nosotros tengamos presente eso, que la palabra de Dios es una palabra que está activa, que siempre nos va a hablar de diferente manera, porque no somos los mismos, ni vamos a tener los mismos problemas o las mismas alegrías el día de hoy o dentro de 8 días o dentro de 10 años, y la palabra siempre nos va a hablar diferente. El día de hoy esta palabra, este evangelio, tiene muchos símbolos que nos ayudan a adentrarnos dentro de ellos para descubrir cuál es el mensaje que Dios nos tiene. Vemos a un Jesús que se va a un monte alto a orar. Hace 8 días nosotros escuchábamos que también se fue a un monte a orar, donde ocurrió la transfiguración. En el lenguaje semita bíblico, el monte, el lugar alto, la montaña, es el lugar donde uno se encuentra con lo divino, porque ahí uno toca la mano de Dios. Cuando la creación, en la historia de la creación, pues nos habla, ¿verdad?, que todo era, pues digamos que plano, como Dios, ¿verdad?, con sus dedos fue levantando los cerros, fue levantando las montañas, y entonces ahí es donde está la mano de Dios, en la punta de la montaña, el lugar sagrado. Y aquí estando, ¿verdad?, en Tlalmanalco, en un lugar que prehispánicamente tuvo una cultura muy profunda, como también nuestros antepasados, inclusive antes de que llegaran los evangelizadores, ya sabían que en lo alto estaba lo sagrado, y por eso encontramos, ¿verdad?, oratorios, adoratorios en lo alto de estas montañas y de estos volcanes que los rodean. Porque cuando Dios nos creó, dejó sus huellas digitales, y también a Dios lo podemos descubrir en esas huellas digitales de la creación, en toda la creación. Simplemente tenemos que estar atentos y con los ojos y el corazón abiertos. Eso es lo primero, que Jesús sube, ¿verdad?, a ese lugar para encontrarse con Dios. Y eso para nosotros, hermanos, es el lugar donde nosotros en la oración lo encontramos. Ese es nuestro monte alto, nuestro corazón. En el silencio, en la intimidad, donde podemos encontrarnos uno a uno con la mano de Dios. Y es muy importante, y yo creo que es algo, ¿verdad?, básico para cualquiera de nosotros, tener esos momentos de solitud, esos momentos de intimidad con Dios. Más allá de los rezos, somos muy buenos, ¿verdad?, para aprendernos oraciones, para aprendernos salmos, para aprendernos rosarios, para aprendernos coronillas, pero lo más importante, hermanos, es el espacio íntimo que podamos tener con Dios, y eso solamente lo podemos tener en la soledad y en el silencio, para poder escuchar su voluntad. Y Jesús estaba constantemente escuchando la voluntad del Padre, porque este Dios, hombre, obedecía al Padre y necesitaba, ¿verdad?, escuchar y recordar cuál era su misión. Sobre todo después de sentirse tan acogido por una multitud, ¿verdad? Una multitud que si Jesús no hubiera tenido esa oración, él desde el momento que el diablo lo tentó y la multitud lo tentaba, él hubiera caído en la tentación de querer encumbrar o liderar un poder humano.
para poder ser el rey de ese pueblo, un rey como los demás reyes de ese entonces. Pero sin embargo él no sucumbió a esa tentación porque sabía que su reino no era de este mundo y que su misión era mucho más allá de lo que este mundo podía ofrecer. Porque pongámonos nosotros a pensar, ¿qué nos puede ofrecer este mundo que valga la pena no morir? Todo aquello que llegamos a obtener se deteriora. Hasta las relaciones humanas no son las mismas de cuando inician. Las cosas materiales mucho más aún, el propio poder. Entonces Jesús, eso, ¿verdad?, le ayudó mucho la oración para no caer en ese tipo de tentaciones. Segundo, vemos el agua como un símbolo de vida y de muerte. Cuando el pueblo de Israel camina, ¿verdad?, cruza el Mar Rojo, quiere decir que está caminando sobre la muerte, está dejando la muerte atrás para renacer libres. Jesús está caminando sobre la muerte y se le presenta a estos discípulos suyos y a Pedro, que están sorprendidos, que no lo reconocen. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros también. Es difícil que reconozcamos a Jesús en la propia Eucaristía y mucho más que lo descubramos en nuestros hermanos y hermanas. Y así le pasaba a estos discípulos. Por su falta de oración no podían descubrir y reconocer que Él era Jesús. Pedro se anima a ir un paso adelante, pero sucumbe. El camino del cristiano es el camino de la cruz. El camino de nosotros es ir contracorriente, y caminar contracorriente no es fácil, porque el mundo siempre nos va a ofrecer el camino fácil. El mundo siempre nos va a decir, agarra un poquito, al fin que no se van a dar cuenta, agarra poquito, al fin que ellos tienen mucho, suelte este chisme, al fin que es un chisme que no va a hacer daño, di esta mentirita porque es una mentirita chiquita y va a hacer menos daño. Y así nos vamos dando, ¿verdad?, esos permisos, y no vamos yendo a contracorriente, sino nos vamos con la corriente del mundo, porque ir contracorriente nos puede hundir si no tenemos nuestra fe firme, porque es ir en contradicción de lo que nos ofrece el mundo. Yo en mi trabajo de los derechos humanos, yo soy director de un centro de derechos humanos en Guerrero, que trabaja el tema de los desaparecidos, desplazados, ejecutados, del normalismo rural, y siempre es una tentación. Cuando Monseñor Romero se hizo arzobispo de San Salvador, y aún más, les voy a dar otro ejemplo, cuando Jorge Bergoglio, nuestro Papa actual, Papa Francisco, cuando él se hizo arzobispo de Buenos Aires, el presidente Menem le envió un ticket aéreo abierto, un vuelo abierto, con una nota, ¿verdad?, diciendo que ese ticket lo podía usar para cualquier lado que él quisiera ir. Y lo que hizo en ese entonces el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, agarró unas tijeras y lo cortó en 4, ¿verdad?, y lo metió al sobre y se lo regresó al presidente. Y siempre nosotros estamos tentados, ¿verdad?, los sacerdotes, de sentarnos, ¿verdad?, con los alcaldes, de sentarnos con las familias más ricas, de sentarnos con los que tienen un poder más adquisitivo, y de darle la espalda a los que Dios nos ha puesto, que son los pobres. Por eso les digo, es una tentación siempre
el mundo nos va a decir, vete conmigo, no digas esto, no denuncies, te voy a apoyar esto, te va a dar esta ayudadita, pero no tienes que hablar. Es una tentación para mí de todos los días. Imagínense las tentaciones que ustedes tienen diario y que caemos tan fácilmente porque no tenemos firmeza en la oración, hermanos. Así que pidamos al Señor que no caigamos al fondo, que nos dé esa mano y si hemos caído, ¿verdad?, nos levante y nos saque para que nuevamente, dignos y con la frente en alto, tengamos solamente una meta puesta en nuestra salvación, en la salvación de los demás, en el servicio, en el amor. Que eso sean nuestras reglas de vida, que la regla de oro, ¿verdad?, sea no hacer a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Que sea, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ama a los otros como tú a ti mismo te amas. Ojalá, hermanos, hermanas, estas palabras lleguen a resonar en nuestro corazón para que le abramos a la oración una oportunidad en nuestras vidas y así podamos resistir las corrientes que a veces el mundo nos hace que nos caigamos, que pequemos, que lastimemos a otros y que nos lastimemos a nosotros mismos.